La primera pregunta del quiz tenía varias versiones. En este video voy a corregir una de esas versiones, aunque las demás se parecen. Entonces la que voy a corregir me daba este número complejo R más PI ubicado sobre este círculo de radio 3 y en este cuarto cuadrante. O sea, uno con eso ya sabe que la norma de ese vector es 3, porque está en ese círculo. Además sabe que la parte real de ese número complejo es positiva y sabe que la parte imaginaria es negativa. Toda esa información nos va a servir. Ok, la pregunta nos pedía que calculáramos este nuevo número complejo, que es I sobre R más PI, y que determináramos en qué cuadrante estaba ese número complejo Z. Entonces, veamos la solución. Este es el que queremos calcular. Ahora, como tenemos un imaginario abajo, lo que hacemos es multiplicar arriba y abajo por el conjugado de este. Entonces, multiplicamos por R menos PI arriba y abajo. Arriba distribuyo, obtengo esto de acá. Abajo, cuando hacemos toda la distribución y simplificamos, obtenemos R cuadrado más P cuadrado. Esto es una fórmula que ya uno debería saberse. Cuando multiplica un complejo por su conjugado, le da esto. Ok, sigamos simplificando. Sabemos que I al cuadrado es igual a menos 1, entonces esto nos queda menos P por menos 1, o sea, más P. Ahora pensemos un momento, esta parte de abajo es un número real, pero ¿qué número es? ¿Sí? Nosotros sabemos que R más PI está sobre este círculo, o sea, la norma de R más PI es 3. La norma de R más PI, que es esa raíz, usando Pitágoras, es igual a 3. Y lo que tenemos en la parte de abajo es simplemente lo que hay dentro de esa raíz, o sea que esta parte tiene que ser 9. Entonces, esto es 9. Volvamos a acercarnos. ¿Listo? Ahora vamos a separar esto en dos. Entonces nos queda que la parte real es P sobre 9 más R sobre 9 por I. Así es como se escribiría ese número complejo Z. Listo, ya sabemos cómo escribirlo. Ahora lo que nos pedían era que determináramos en qué cuadrante está Z. Entonces pensemos, espérense, me devuelvo a la figura. Sabemos que R, que es la parte real de ese número complejo, es positivo. Entonces, si R es positivo, R sobre 9 también va a ser positivo. Y R sobre 9 es la parte imaginaria del complejo Z. Entonces, la parte imaginaria va a ser positiva. Ahora, este número complejo que está acá nos dice que el P es negativo, porque es la parte imaginaria. Entonces, si el P es negativo, P sobre 9 también va a ser negativo. Entonces, la parte real de Z, que es esta, la parte real va a ser negativa. Entonces, ¿en qué cuadrante va a estar? Pues parte real negativa, parte imaginaria positiva. Ese Z va a estar en el segundo cuadrante. Esa era la primera pregunta del quiz. La solución era esto. No era una pregunta que fuera difícil en el álgebra, era una pregunta que era de pensar. Entonces tocaba pensar qué era esto y después tocaba analizar los signos, dados los signos de R y de P. La segunda pregunta del quiz era bastante más normalita, digamos que como las que uno ya ha hecho muchas veces. Nos daban esta función y nos pedían una serie de Taylor. Entonces primero nos pedían que encontráramos la enésima derivada en X. Entonces empezamos calculando las derivadas. La ceroésima derivada, pues es la función misma. Listo, a ver, me acerco un poquito. Después, la primera derivada, pues la derivada de X es 1, la derivada de esto es esto. Voy a escribirlo de esta manera porque me va a parecer más fácil derivar. La segunda derivada, la derivada de 1 ya se desaparece y nos queda solo la derivada de este pedazo. La tercera derivada, volvemos a derivar acá. La cuarta derivada, volvemos a derivar acá. Y ya ahí empezamos a descubrir el patrón. Es un patrón como el que habíamos visto en varios ejercicios en clase. Entonces, primero, es alternante, va menos, más y así va a seguir. Entonces, menos 1 a la n menos 1 funciona. ¿Sí? Fíjense que si, por ejemplo, n es par, esto nos tendría que dar negativo. Cuando n es par, nos da negativo. Aquí en este exponente hubieran podido también poner n más 1. Cualquiera de los dos funciona en el exponente.
Ahora después va a venir 2 por 3, en la siguiente 2 por 3 por 4 y así. O sea, es un factorial y llega hasta 1 menos que la n. O sea, es n menos 1 factorial. Y la x está a la menos algo y ese algo es justamente la n. Ok, entonces esta es la expresión para la enésima derivada. Pero hay siempre que pensar desde dónde sirve, ¿sí? Entonces, esa expresión que tenemos ahí claramente sirve para estas dos, sirve también para esta, pero ya para n igual a 1 no sirve, porque en n igual a 1 tenemos aquí un más 1 que no aparece en nuestra fórmula, y mucho menos esta de acá que tiene un logaritmo. Entonces, esta expresión solo sirve de n igual 2 en adelante. Ok. Ahora ya tenemos la enésima derivada, ya podemos calcular la serie de Taylor. La enésima, espérenme, yo pienso, sí, es la serie de Taylor centrada en x igual a 1. O sea que no nos interesa esta enésima derivada en x, sino nos interesa en 1. Y eso nos simplifica este pedazo de acá, porque 1 a la cualquier cosa es simplemente 1. Entonces tenemos esta enésima derivada en 1. Y recuerden que el c sub n, que es el que aparece en la serie de Taylor, es la enésima derivada evaluada en 1 sobre n factorial. Ok, entonces sabemos que esta fórmula solo funciona si n es mayor o igual que 2. Entonces, pues para 0 nos toca sacarlo de la sumatoria. Para 1 también nos toca sacarlo de la sumatoria y ya después sí podemos hacer la sumatoria desde 2 en adelante. Este personaje de acá es precisamente el c sub n. ¿Ok? Ahora pues calculamos las cosas. Entonces, la función, vamos a evaluar la función misma en 1. Si evalúan la función, a ver, la buscamos. Si evalúan la función misma en 1, eso nos da 1 más logaritmo natural de 1, que es 0, o sea, queda solamente un 1. ¿Listo? O sea, este pedazo acá nos da 1 sobre 0 factorial, que es 1, es decir, 1. Ahora se coge la primera derivada y se evalúa en 1. Cogemos la primera derivada, esta primera derivada, la evaluamos en 1, entonces nos va a quedar 1 más 1, o sea, 2. Esa primera derivada es 2. Entonces, espérenme, que me perdí. Acá, listo. Este pedazo es 2 sobre 1 factorial, eso simplemente es 2, por x menos 1 a la 1. Y luego vamos a simplificar esta expresión. La enésima derivada es esto. ¿Sí? Entonces reemplazan este pedazo por esto de acá. Sobre n factorial, pues se van a simplificar los factoriales y nos va a quedar simplemente una n en la parte de abajo. Y esa serie, esta es precisamente la serie de Taylor de esa función. La otra pregunta era, ¿a qué converge? ¿Sí? Perdón, no a qué converge, sino ¿cuándo converge? Entonces, esta serie de Taylor converge a la función que nos dieron para ciertos valores de x. Y para encontrar esos valores de x, pues hacemos el test de la razón. Entonces, calculamos el límite de esto evaluado en n más 1 y esto tal cual en n. Hacemos la oreja, los menos 1 a la algo no nos importa por el valor absoluto, obtenemos esto, luego sacamos este x menos 1 con su valor absoluto del límite, porque el límite depende de n, y nos queda entonces el límite de n sobre n más 1, ese límite es 1, y entonces todo este límite es ese valor absoluto. Y recuerden el test de la razón, si este límite es menor que 1, entonces la serie converge. ¿Listo? Entonces esto lo reemplazamos por x menos 1 está entre menos 1 y 1, sumamos 1 a ambos lados y obtenemos que x tiene que estar entre 0 y 2. Entonces la respuesta es, si x para valores de x que están entre 0 y 2, esta función es igualita a esta serie de acá. Ese era el segundo ejercicio.